Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Sabe qué es eso, hermano? Eso es un tipo de la obra del Espíritu Santo en uno. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en uno. Yo no sé si a usted le pasó lo que me pasó a mí, pero cuando me convertí me volví loco y escuché una voz. ¿Usted también la escucha? ¿Cierto? Que algo que le dice, no, no lo hagas. Y usted lo hace aún así. Pero hay algo que le dice, no te metas ahí, no. Hay algo que de Dios que le habla a uno, hay algo que, uy hermano, que antes uno no tenía ese problema. Iba a hacer la maldad y la iba a hacer con toda tranquilidad, pero ahora llega una voz o algo que le dice a uno, ¿por qué lo vas a hacer? No lo hagas. No es que usted esté loco, hermano, es que Dios está en usted, que es diferente, amén. Y Él se hace audible y Él se deja ver. Si ven por qué sale Aarón en ese lugar, él era hermano de Moisés, Moisés le pone su debilidad a Dios. Ahora, lo repito, no sé por qué Moisés le dice a Dios que él es tardo en hablar o corto de palabras o que no sabe hablarle al pueblo, cuando el mismo Esteban, dando testimonio de él, dice que era un varón poderoso en palabra, ¿verdad? Ahí están hechos, lo leímos. Pienso yo, y eso no está en una Biblia de estudio, no, no, eso es lo que uno, gracias al Señor, tiene aquí en la mente, que de pronto Moisés no se sentía en la capacidad de hablarles del Dios de Israel a ellos, como podría hacerlo Aarón, que estuvo con ellos, ¿verdad? Como podría hacerlo ellos. Ahora, también ahí dicen que él era tartamudo, que él era, sí le llaman, ¿no? Tartamudo. Le decían metralleta, así, ta, 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 ta. Pero Dios lo hace. Y Él hablará por ti al pueblo. Y Él, mire lo que le dice. Y Él hablará por ti al pueblo, no a Faraón, al pueblo. ¿Cierto? Y tú serás para Él el lugar de Dios. ¡Wow! ¿Mm? Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Qué tremendo eso. O sea, eh, 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 nosotros no estamos solos, Dios está con nosotros. Amén. Amén. A mí me gusta decir esto, pero a veces lo pienso porque dicen, ahí está el pastor echándose flores. Pero por algo Dios pone un pastor en su vida. Por algo Dios pone a alguien. Hay gente que dice, no, eso no lo necesita en una iglesia. Sí, uno necesita, porque Dios habla a través de los que estamos acá, de los que dirigimos, de los hombres, de los espirituales. Amén. El que dice, no, Dios no necesita que uno se congregue, sino que allá solito en la casa uno busca de Dios, es mentiras. Porque cuando lee lo duro de la palabra de Dios, cambia la página. Pero cuando lo predican, más bien lo tomamos al corazón. Amén. Bien, ahí Aarón aparece en la escena por causa de Moisés. Por causa de Moisés, no por causa de Dios, sino de Moisés, el cual Dios, mire que hasta Dios se molestó y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano? Entonces ahí vienen los dos y saltamos al capítulo 5, que es donde comenzamos a leer, que es donde está lo más lindo de esta historia. A mí me parece lo más hermoso, porque
vienen de 400 años de silencio, de 400, eso hay de Génesis a Éxodo, 400 años. Ese tiempo ha pasado. Dice, cuando empiece usted a leer Éxodo, dice que se habían olvidado de José, o sea, lo que Dios había hecho ya esas generaciones lo habían olvidado, ya había pasado ahí, ya todo ha pasado. Mire qué tan fácil sucede eso. ¿Ustedes creen que ese lugar que hicieron allí, donde se reúne la otra congregación, ¿ustedes creen que ellos lo hicieron para 20 personas? ¿Para 5 personas? No. Seguro que cuando comenzaron a construir, había más o menos unos 100, 150, y dijeron, hagamos un lugar grande para que todos entremos. Pero no es para mí juzgar, porque también lo vi en Manhattan. Nosotros llegamos a tener una actividad en un templo para 800 personas. Y cuando yo fui a pedir ese lugar, era una iglesia, aunque era trinitaria, muy antigua ahí en Manhattan. Y cuando yo fui a pedir el lugar, el pastor de ese lugar me invitó a un culto. Y yo fui a ese culto. Y yo dije, hermano, si yo vengo a esta iglesia me ponen de líderes de jóvenes. Y yo ya viejo, imagínense. Porque el más joven tenía como 70 años. Sí, ahí estuvimos en culto, eran 4 cantos y todo. Entonces yo miré y dije, wow, y este lugar fue hecho como para 800 personas. Entonces me puse a hablar con el pastor y dijo, el mayor, el que comenzó en ese lugar, dijo, yo vi este lugar que aún en los pasillos se sentaba la gente a escuchar la palabra, el de 800 personas. Yo vi este lugar que aún en los pasillos se llenaba la gente. ¿Usted puede creer que el antiguo Yankee Stadium, el antiguo, no el que hay ahora es nuevo, el antiguo se llenaba cada 8 días? ¿Sabe quién lo llenaba? Billy Graham, un predicador trinitario. En los tiempos de guerra y todo eso, solo se usaba para predicar, solo se usaba para eso. ¿Dónde está todo eso? Y estamos hablando de hace 60 años atrás, tal vez, 70 años atrás. ¿Qué pasó con toda esa gente, con todas esas personas? ¿Qué ha pasado con el americano? El americano, las iglesias que estamos comprando ahora, ¿quién son? Templos americanos que han dejado. Y estamos hablando de menos de 100 años. ¿Se imagina 400 años que pasaron ahí? 400 años. Seguro que había gente fervorosa porque algún clamor le llegó al Señor por el cual escuchó a los hebreos, que eso es lo que le dice a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la llama encendida en algún lugar. Amén. Siempre. Amén. Imagínense, en 400 años, medio les conté cosas que pasaron hace 80 años atrás, 70 años atrás. Ahora imagínense, 400 años, se olvidaron, créanme, muchos, aunque era un pueblo aparte, puede ser que era un grupo apartado de los demás, pero Dios viene y se le manifiesta a estos, usan 2 expresiones. En el capítulo 5, en los primeros versos, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel. ¿Cuál es ese Dios de Israel? Jacob, ¿no? De la familia. De la familia. Pero ya Israel no era una familia, ya era un pueblo. Y Dios le dice algo hermoso. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué?
para hacerme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Solo a Dios se le ocurre hacer una fiesta en un desierto. Solo a Dios. Solo a Dios se le ocurre hacer una fiesta en un desierto. Solo a Dios se le ocurre llamar gente como yo a ser pastor. Y yo sé por qué lo digo. Solo Dios. Amén. Él dice, deje ir a mi pueblo. Ahora, esto tiene una connotación grande. ¿Por qué? Uno está delante de Faraón, el cual, según ellos, es Dios sobre la tierra. Ese es el concepto de Faraón. Faraón era un descendiente directo de los dioses puesto sobre la tierra. Y está su pueblo ahí en medio de ellos, en medio de los dioses de ellos. Y entonces viene la palabra clave, escuche, donde le dice, Jehová el Dios de Israel. Él entendía de quién estaban hablando. Y Moisés y Aarón fueron claros en decirle, escucha, ustedes tienen sus dioses, pero hay un Dios verdadero. Hay un solo Dios. Jehová, el Dios de Israel, el Dios que habla, el yo. Por eso él le dice el yo soy, porque él es todo. Amén. Nuestro Dios es todo. Si usted tiene hambre, él es comida. Si usted tiene sed, él es abrigo. Si usted tiene alguna necesidad, sea lo que sea, él es. La necesidad que tengamos, él es. Amén. Aleluya. Él es ese de migración que le va a decir, welcome to the United States, my friend. Eso sí les gustó. Diga amén, amén, amén. Como le dijo a un amigo mío, lo miraron y le dijeron, señor, usted debería estar deportado en su país y nunca debió haber tenido residencia. Y el otro pobre apenas, con esa cara de hindú que pone uno, de indocumentado. Y él le dijo, el que le dio la residencia a usted se equivocó, yo no me voy a meter en eso, aquí está su ciudadanía. Amén. Amén, pero no era él, era el Señor ahí en ese momento, nuestro Dios. Amén. Y mire que esto es importante entenderlo de las fiestas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en una fiesta. ¿Cuál fiesta? Ay, pastor, me corchó. ¿Usted no sabe en qué fiesta estamos? ¿Cómo? Pentecostés. ¿Usted por qué cree que esta iglesia se llama pentecostal? Ay, porque es que suena bonito en el rótulo pentecostal. No. Porque esta iglesia empezó en el día de Pentecostés. No es por el rótulo. Es que la pentecostal de Colombia es una niña. Esta iglesia comenzó, el Señor le dijo a sus discípulos, vayan, espérense ahí hasta que sean investidos de poder. Cuando el Señor le dice, vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El Señor dijo, yo necesito que el pueblo conozca quién soy yo. Que el pueblo entienda quién soy yo. Aquí sucede algo. Mandan ahí a pasar todas las cosas, a pasar lo mismo. El enfrentamiento entre Moisés y Aarón. Y sucede algo, que cuando Moisés tira la vara se convierte ¿qué? En serpiente.
Pero vienen los magos de Egipto y ¿qué sucede? Hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? El diablo siempre va a ser un imitador. Cuando la Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz, nosotros tenemos que entender que ese es el disfraz del enemigo. Y aunque varias de las señales que hizo Moisés a través de Aarón, o Aarón a través de Moisés, como lo quiera poner, o Dios más bien a través de ellos las podían replicar, es simplemente la obra del enemigo. Mire, hoy en día, ¿cuánto hay evangelio disfrazado de verdad y no es evangelio? ¿Cuánta gente nos separa, habla una Biblia, empiezan a hablar y nada tienen que ver? Nada tienen que ver con las cosas de Dios. Yo siempre le he dicho a los hermanos y se lo digo, si un día oramos, si un muerto se levanta, gloria a Dios. Pero hay que hacerlo a un lado y seguir orando por los otros enfermos. Porque qué peligro eso, el pastor levanta muertos ahí. O noche de sanidad y milagros, que es en lo que muchos basan sus ministerios. ¿Y ustedes qué creen que es más importante para Dios? ¿Que un alma salga de la iglesia salva o sana? ¿Sana? ¿Salva? Nah. ¿Por qué? Porque igual, usted puede salir sano esa noche, pero en 10 años se va a morir. El hecho de que sea sano no quiere decir que no se va a morir, pero el hecho de que sea salvo sí va a afectar la vida eterna y más allá. Va a haber una afectación de las cosas espirituales. Amén. Yo les puedo asegurar algo, que el que está en los caminos de Dios, el que anda conforme a la voluntad de Dios, todas esas señales que dice el Evangelio lo siguen. Pero pobre la gente que sigue las señales y no el Evangelio. ¿Por qué? Porque el enemigo. Y esto no es solo de esto, esa imitación. ¿Se acuerdan allá en Samaria? ¿Qué estaba sucediendo con ese predicador? ¿Sí se acuerdan? Miremos. Vamos allá. Pero los que, verso 4, pero los que iban esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Escuchaba qué? Atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. ¿Sí ve que usted predica y las señales vienen? Usted no haga las señales, no. Predique que ahí vienen las señales. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían ellos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que habían gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado, ¿qué? Simón. Escuche, qué casualidad que tenga el mismo nombre de Pedro, ¿no? ¿Qué cosas del diablo? ¿Qué cosas del diablo? El Señor tenía un Simón, aquí también el diablo se invirtió en su Simón también. Pero mire lo que hacía este Simón, que antes ejercía la magia en aquel lugar y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuál grande? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la fama de Pedro no llegaba hasta por allá? ¿Que se llevaban la ropa de los enfermos y qué? Y se sanaba. Entonces, el diablo se quiso aprovechar de esa fama. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decía él? Este es el gran poder de Dios. Mentiras del diablo. Ese no era el gran poder de Dios. Esa era esa magia que él sabía practicar. ¿Y cuántos magiosos hay por ahí predicando? No mafiosos, magiosos, haciendo magia.
con el evangelio, viviendo de eso. Usted sabe que ya hay una pastora trans en Brasil. Trans. ¿Saben qué es eso, hermanos? Y que la Biblia aprueba el amor. Ese amor de ese, así no. Ese está muy engañoso. Y le estaban todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Si ve, hermano, vea, yo le digo una cosa. Yo le doy gracias a Dios que nosotros estamos en una buena iglesia. Sí, hermano, démosle gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios por eso. Que aquí no hay un engaño, aquí no hay que hacer trucos, aquí no hay que moverle la cabeza a la gente para nada. No, ¿sabe? Aquí lo que hay que hacer es, lo que este predica va de acuerdo a la palabra, amén. Amén. Si no, venga, pastor, explíqueme que usted con qué está saliendo ahí. ¿No? El otro día llegó un pastor y, bueno, no, él decía que era pastor. Y querían que lo invitaran a predicar, pero venga, usted, ¿de dónde es? ¿De qué iglesia es? Y todo. Hermano, y no sentimos paz, no sentí paz. Dije, no. Y no predicó. Hasta se molestó. Y me pidió ofrenda por haber ido hasta la iglesia. Porque fue y no lo puse a predicar. Me dio pena, pero yo no sentí. Como a la semana estaba hablando con el presidente y dijo que a él lo habían destituido allá en su país y quiso aprovechar antes de que saliera la noticia, venir acá e ir a varias iglesias a predicar. Gracias a Dios no vino a ninguna de nosotros. Bueno, trató de ir a Union City, pero no. Porque Dios es bueno. Amén. Esto del engaño, mire que no solo lo hicieron allá los magos en Egipto. Cuidado que hay gente acá, hermano, y con esas redes. Aquí ustedes, pues, su pastor a veces se le chispotea. Pero ustedes saben quién es su pastor. Ustedes conocen mi familia, mi esposa, mis hijos. En esas redes usted no sabe. No reciba todo lo que sale ahí. Acuérdese que el enemigo le gusta ese engaño. Ese engaño, así como le sacó las serpientes allá. Póngase a pensar a Moisés, hermano, cuando vio que los otros hacían lo mismo. Y no solo una, sino dos. Pero él sabía en quién había creído y la de él se comió las otras dos. Amén. Gloria a Dios, porque la verdad es la verdad. Amén. Hay algo hermoso, volvamos ahí a Éxodo. Hay algo hermoso que me gusta en ese capítulo, o lo que empieza a suceder de ahí en adelante, porque lo que empieza a suceder ahí en adelante es una guerra total. Es una guerra sin precedente. ¿Por qué? Porque es Dios mismo derrotando a cada uno de los dioses egipcios. Amén. Es Dios mismo derrotando. El sol era un dios. ¿Qué les hizo Dios? Se los oscureció. ¿Saben cuál era la diosa de la fertilidad? Una mujer con cara de rana. Era la diosa de la fertilidad. El polvo se les volvió moscas. Hermanos, Dios empezó a derrotar
cada uno de esos dioses. ¿Sabe? Paradójicamente, lo mismo sucedió en nuestras vidas. Dios empezó a derribar cada ídolo que teníamos. Dios empezó a derrotar todos los ídolos en que usted confiaba. Tome ahí, se los venció. Ninguno quedó en pie. El Señor dijo, yo tengo que hacerlo. Claro, el Señor hubiera querido sacar a su pueblo de una, pero dijo, yo los voy a llevar, les voy a dar una enseñanza. Necesitan ver que esos dioses que están en Egipto no son nada en comparación del gran Dios de Israel. No son nada. Amén. Yo a veces me pongo a pensar, hermano, y a veces usted también debería hacerse pensamiento. Dígame, si usted se aparta de Dios, ¿a dónde vas? Usted nunca más se va a arrodillar delante de una imagen como lo hacía antes, con toda la certeza que lo hacía antes. Usted nunca más va a confiar en otra deidad, nunca más, porque así estés apartado, así estés lejos, ya sabes que el verdadero yo soy es Jesucristo. Que el único Dios que hay sobre esta tierra es el gran yo soy, es nuestro Dios Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Todos quedaron derrotados. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Ahora, piensen esto, por favor, y a lo mejor alguien está pasando una situación, alguien está batallando algo. Antes de usted experimentar la libertad, el enemigo aumenta la opresión. Antes de Dios sacarte libre de algo, el enemigo aprieta su opresión, igual como lo hizo Faraón. Vea, haga esta tarea. Hable con una visita y dígale, no vino el domingo pasado, ¿qué pasó? Y dice, mire, vino un familiar que nunca había venido. Ese día me levanté y ese esposo mío, que nunca se me opone para ir para la iglesia, el domingo me hizo la vida difícil. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a hacer un trabajo. ¿Para qué? Para que usted se olvide de buscar a Dios. Eso es lo que sucede ahí en Egipto. Cada vez que Moisés venía a hablar, se aumentaba el trabajo, se aumentaba el peso, pero era porque su liberación ya estaba cerca. Su salida ya está cerca. Por eso usted, entre más oscuro vea la situación, entre más fuerte vea el problema, tranquilo que la liberación ya está cerca. Amén, amén, amén. Ese es el mejor ejemplo. Además, Dios se encarga de dejarnos saber de que nadie más se puede confiar. De que nadie más. Usted a veces no, yo en Dios confío que suple, pero por atrás allá en su mente dice, ahí tengo una credicar por si algo. Eso no es confiar en Dios, eso es confiar en la credicar. Amén. No, yo sé, yo sí oro todas las noches que Él me mantenga sano. Eso lo dice usted porque se va a acostar en su cama, pero en el hospital. Piénsenlo. Para mí, hermanos, en mi vida, y esto es un pensamiento personal, a mí no me va a pasar nada que Dios no quiera que me pase. Hasta lo malo viene de la mano de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces unas situaciones que yo vi, dije, ay, esto va para mal, terminaron para bien? Terminaron siendo mejor. Y la última con la que ellos salen, ¿cuál era el propósito de sacarlos? Hacerles fiesta. Hermano, es que nosotros vamos por una fiesta. Usted no se alegra con eso. Es que a usted le gustan las cosas aquí, pero lo mejor es allá.
capítulo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar con los niños. Bueno, miremos el 12 en el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Ahí está, ahí comienza, ¿qué? Año nuevo. Para vosotros será el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme. Verso 5. El animal será ¿qué? Sin defecto. Cristo, eso es tipo de Cristo. Nacido de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Escuche, lo mismo que hicieron con Cristo. ¿Se acuerdan? Eso lo hicieron, ¿saben dónde? ¿Dónde? En la vía dolorosa. ¿No se acuerdan? ¿Cierto? Cuando iba camino a la calavera, lo injuriaban, lo golpeaban. ¿Se acuerdan? No es por chicanear, pero por allá estuve. Y así se llama, la vía dolorosa. Y está el recorrido que él hizo. Los católicos le dicen como el Via Crucis y las 7 estaciones del Via Crucis, así lo llaman. El cordero fue inmolado. ¿Por quiénes? Por todos. Allá todos que dijeron, crucifíquenle. No sabían que estaban cumpliendo aquí esta palabra. Bueno. Y aquella noche, verso... Y tomarán, 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre, la que nos limpia ahora nosotros. Amén. Y verso 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esa Pascua es lo que ahora le llaman la Semana Santa, la Semana Mayor, es lo que hoy en día. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios y en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando el Señor venga, viene por quiénes? Por los de la sangre, por los que tienen la sangre. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Esa noche murieron todos. Capítulo 14. Capítulo 14. Es lo último que ese pueblo recibe de Egipto. Hay algo. Verso 13, ¿qué dice? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros,
porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué? Nunca más, para siempre los veréis. Qué lindo es el Señor, amén. Los egipcios que vieron, no los volveréis a ver más. Qué promesa de Dios tan linda es. Cuando Dios hace libre, hace libre. Cuando Dios hace la obra, Él no la abre a medias, Él la hace de verdad, Él la hace completa. Amén. Si Él empezó algo en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. No se olvide de eso. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, ¿por qué se desespera? Dígame. ¿Quién es más fuerte, Dios o ese egipcio que está peleando contra usted? ¿Cómo se llama ese egipcio? Migration, olvídese. ¿Cómo se llama ese egipcio? Mortgage, no, eso no es un egipcio, una bendición. ¿Cómo se llama ese egipcio? Olvídese. Dios es más poderoso que todo eso. Dios es más grande que cualquier circunstancia que podamos pasar, hermanos. Dios es más poderoso. Dios es más fuerte. No se preocupe. ¿Sabe por qué el pueblo estaba amedrentado, estaba asustado? Porque delante de ellos tenían el mar rojo y atrás de ellos tenían un ejército de egipcios. Y él se voltea y no le dice nada del mar, le dice: miren esos egipcios, no se preocupe que ustedes no van a volver allá. Mire, hermano, sosténgase en el Señor, sosténgase viendo la promesa del Señor, que Él no lo va a dejar que usted vuelva atrás, Él no lo va a dejar avergonzado, Él se va a levantar por nosotros. Amén. Hermano, vean, la Biblia dice que aquellos a cuyos cuales caminos son deleitosos a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Aleluya. ¿Quién se puede levantar contra nosotros si estamos haciendo la voluntad de Dios? Si estamos aquí buscando de Dios de verdad. Porque sí hay que buscar, no como los egipcios que hacían parecido, no, sino de verdad, de corazón, con humildad, con amor. Con el deseo de agradar a Dios. Que el hermano tal es un problema, bueno, ore por ese hermano, que Dios lo ayude, es su hermano. Que la hermana tal es así, déjela, que el Señor la ayude y le mande su prueba para que cambie y ya, ¿cierto? Ya. Que Dios haga la obra. Dígame usted qué esperaría que sucediera ahí. Vea, si hubiéramos sido nosotros en ese momento que estamos entre el mar y los egipcios, nosotros somos capaces de decirle: Señor, manda fuego y quema, chicharra a esos egipcios. Porque así somos, ¿verdad? Y piénselo, era lo más fácil. Pero al Señor no le gusta lo más fácil. Como dijo alguien ahí, lo más fácil lo hago pronto y lo difícil lo dejo para más tarde porque me cuesta. Piensen, el proverbista dice: todo bien que es adquirido deprisa, al final no será bendecido. Usted le da a su hijo un juguete en la mañana y usted va a la tarde y ve, ya no tiene llantas, ¿cierto? Y si es niña, ya ni tiene pelo la muñeca, ¿verdad? No, y usted se va a ir y lo peor es el niño llorando por una piecita chiquitica que no encuentra y que hay que buscársela porque si no se quiere ir. Y él mismo la botó jugando. Y le hace el show por una piecita pequeñita que usted ni sabe dónde está esa piecita entre todo ese coso que... ¿Por qué? Porque no le costó. Él no le costó. Por eso el Señor hace que las cosas a veces nos cueste para que las apreciemos. El Señor permitió que ellos vieran allá los egipcios y seguro decían: ay, van a llegar, ay, Dios mío, y por acá, ay, Dios mío, bueno, sí, Dios mío, ¿a quién más iban a clamar? Y el Señor hace lo más difícil
¿Y sabe qué dice? Hablando espiritualmente, dice, yo no puedo llevarlos al desierto sin bautizarlos. Y les abrió las aguas para que pasaran todos, y dice Pablo, ¿no? Que en esas aguas los bautizó. Y todos pasaron al otro lado. Y llegaron hasta allá. Y cuando los egipcios trataron de imitar y de hacer lo mismo, ahí sí no pudieron, ahí sí se ahogaron. Porque no iban con el Dios verdadero, sino que iban con sus engaños y sus mentiras. Pero todo ese pueblo pasó bajo esas aguas. Ese fue el bautismo que usted y yo tenemos literal. Ese fue el bautismo que Dios hizo. Pablo llamó a ese pueblo la congregación en el desierto, se la llamó Pablo. Todos en el desierto fueron bautizados del agua y con la nube del Espíritu. Todos tuvieron que pasar ahí. Y otra, más adelante, para que la piense, porque cuando iban a entrar a la tierra prometida, tampoco los dejó sin bautizarse, sino que por el Jordán pasaron y fueron bautizados también. Es que a Dios no se le escapa nada. A nosotros sí, pero a Dios no. Amén. Y dijo, quiero llevarlos a hacer fiesta en el desierto, porque escuche, Dios iba a usar el desierto para una cosa. ¿Para qué? Para limpiarlos. ¿De qué? De Egipto. De Egipto. El Señor dijo, yo los saqué de Egipto, ahora ¿qué tengo que hacer? Sacarles Egipto del corazón. Ese es el propósito del desierto, sacarles Egipto del corazón. Ahora quiero que usted se ponga a pensar esto, hermano, porque de eso se trata, a aprender estas enseñanzas. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es que sacar lo mundano de nosotros, sacar esto que nos hace, hermano, estar en pelea con Él constante. Amén. Dios hace algo hermoso. ¿Sabe? Cuando se lo lleva al desierto, viene y le dice, mi pueblo no puede estar así solito. Ellos necesitan ¿qué? Leyes. Hermano, el ser humano necesita leyes. ¿Cierto que sí? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Mire, usted va aquí y un policía se le pone atrás, usted en su mente dice, uy, ¿de cuánto va a ser el ticket? Y usted mismo empieza a pensar, no, yo paré, conté 3 segundos y seguí. No, yo hice la izquierda, pero yo puse ay, ¿yo qué hice? Y se empieza a poner nervioso y a apretar piernas. Y ahí sí, 25, usted va a 20. Si el policía no estaba, usted iba a 50. ¿Cierto? Y en la 80, cuando no está el carrito blanco, usted es a 90, por esa 80. Pero cuando ve el auto blanco, sí, usted baja a distancia, ahí sí va a cambiar de carril, pone la señal, usted se vuelve el mejor chofer. En nuestros países, cuando un policía se pone atrás, lo que uno piensa, ¿y cuánto me irá a robar este señor ahora? ¿Cierto? Usted no teme la autoridad, porque ellos no le han dado ejemplo a la autoridad. Usted aquí, mi hermano duró muchos años acá y llegó a Colombia. Y iba para Cali en un carro y por allá en la autopista lo pararon. Y él llegó y mi hermano saca 20,000 pesos y le da al policía. Así de frente, por una carretera. Entonces él dijo, no, con eso yo lo transo. Y el policía lo miró y dijo, ¿usted cree que con esto me va a transar? Deme más. Así le dijo el policía. Eso aquí, usted nunca se le pasaría por la mente hacérselo a un policía. ¿Por qué? Si los dos son policía aquí y allá. Es porque usted aquí se sujeta a la autoridad porque lleva castigo.
La ley no se hizo para arruinarnos la vida, la ley se hizo para castigar al malo. El Señor dijo, ahora tengo un pueblo. Todas las naciones vivían como querían, estaban bajo la ley de Egipto, estaban bajo la ley de ellos. El Señor dice, aquí tengo a mi pueblo, ahora les voy a dar unas leyes. Y hace algo hermoso. Escribe las leyes en tablas de piedra. Ah, qué detallazo de Dios. Qué lindo ese detalle de Dios. ¿No les parece? Pero el contrariado de Moisés nos quitó el privilegio de ver la letra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando bajó de recibir la ley allá en el Sinaí, ¿qué pasó? El pueblo, escuche, el pueblo no se hizo ni una rana, no se hizo ni un sol, no se hizo nada de lo que ellos habían visto en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios ya había derrotado todos esos dioses.